¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos que se encuentran en posiciones remotas. La Sociedad Mexicana de Computación y la Educación les da la más cordial bienvenida a la octava sesión del Simposio Virtual SOMESE 2014. El simposio virtual inició el 27 de febrero y continuará hasta el 25 de agosto. Para nosotros es y será un placer presentarles semanalmente los proyectos de trabajo, así como los avances y perspectivas de los coordinadores de las distintas mesas que conforman este simposio. Agradecemos a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM por las facilidades otorgadas en la transmisión en vivo de este programa. Y por supuesto, les agradecemos a ustedes, estimados amigos, por acompañarnos en esta octava sesión del simposio virtual. Hoy tenemos un programa diferente. Recuerden, amigos, que los últimos 2 lunes de cada mes estaremos presentando programas especiales en los cuales durante 2 horas los coordinadores compartirán avances y perspectivas de las mesas que coordinan. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Abelardo Correa Nava, quien es el coordinador de la mesa 3, denominada Contenidos. Doctor Abelardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de dar la palabra al doctor Abelardo, queremos anunciarles, estimados amigos, que hemos puesto a su disposición un chat para que se comuniquen con nosotros enviándonos sus dudas o comentarios durante el transcurso del programa. Para nosotros es muy importante escucharlos. Para acceder al chat, les invito a que ingresen al sitio de SOMESE. Entonces voy a poner la dirección del sitio. El sitio de SOMESE es www.somese.org.mx/web SOMESE. Entonces ustedes tienen que ingresar a esa dirección y en la pestaña donde dice Simposio Virtual, ustedes dan un clic y ahí buscan el chat. Entonces les pedimos que ingresen a la página del SOMESE, que es www.somese.org.mx/web SOMESE. La invitación está abierta para que nos escriban y nos envíen sus dudas y comentarios, los cuales estaremos atendiendo durante la sesión. Repito la dirección del chat nuevamente, es www.somese.org.mx/web SOMESE. Y bien, para quienes no conocen al coordinador de la mesa 3, les presento al doctor Abelardo Correa Nava. Él es ingeniero en aeronáutica por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en educación por la Universidad de las Américas, tiene una especialidad en educación y computación por la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido profesor de matemáticas, estadística e informática en los niveles de educación básica, media superior y superior. Y hoy se encuentra con nosotros el doctor Abelardo. Muchas gracias nuevamente. ¿Y qué te parece, doctor Abelardo, si empezamos con la temática de la mesa número 3, que es contenidos? Adelante. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos los que nos ven en sesiones remotas, un saludo a los que están aquí presentes. Gracias, Margarita, por la presentación. Pues comencemos. Si le han dado seguimiento a las distintas transmisiones que ha hecho la SOMESE en el simposio virtual, sabrán que es una continuación de la discusión que se dio en noviembre en un simposio presencial, donde nos reunimos una serie de personas, expertos, no tan expertos, en la materia y discutimos ciertos temas. Uno de los temas fue contenidos digitales y su relación con las políticas públicas. A lo largo en esa discusión y otras que se han dado, rebautizamos la mesa y le pusimos como título Uso, producción y apropiación de contenidos educativos digitales. Para que la discusión abarcara, el título nos diera una idea general de lo que queremos discutir o dar a conocer cuando estamos discutiendo este tema. Entonces, quisiera comenzar con la parte de la discusión del concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenidos digitales
o contenidos educativos digitales, o simplemente contenidos. Como todo concepto, el concepto de contenido, cuando pasa de un área del conocimiento a otra, de una disciplina a otra, va teniendo modificaciones, pero comparten algunos rasgos comunes, algunas características comunes. Sucede con el concepto de contenido. En general, tanto para el área educativa como para las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo la televisión, los medios impresos, un contenido es un objeto simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un objeto que tiene significado para alguien. Por lo tanto, un contenido no es un concepto estático, sino se materializa cuando alguien le da sentido, o sea, cuando cobra significado para alguien. En ese sentido, es un objeto semióticamente interpretable, ¿no? Y que, pues, si vemos por ejemplo, un cartel o un anuncio panorámico, el contenido son los elementos que están en este cartel, en este anuncio panorámico, y se realiza cuando alguien lo ve y le da un significado. Entonces puede ser un cartel, puede ser una novela, puede ser una serie de grabados en piedra. Todos estos tienen la característica de contenido, siempre y cuando uno tiene una intención del quien lo pone ahí y dos, adquiere significado para el quien lo ve o lo realiza. Digamos, esta sería una concepción general de lo que es un contenido. Si hablamos en términos de la educación escolarizada o educación formal, como queramos llamarle, no importa si esta es en posiciones remotas, usando la web o es en un salón de clase, cuando hablamos de un contenido, aparte de ser una unidad simbólica, es un fragmento del saber que alguien seleccionó, analizó y dijo: esto es lo que se va a enseñar, o que merece enseñarse, o que debe de aprenderse. En ese sentido, el contenido adquiere un propósito educativo, o sea, transmitir cierto saber o cierto espacio, cierto bloque de cultura a otras personas. Entonces, alguien, quién sabe quién, ahorita no vamos a decir quién, no vamos a discutir quién, decide qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que se debe aprender, qué contenido debe estar ahí presente. Entonces, los contenidos tienen ciertas características, ¿no? Ya dijimos una, es semióticamente interpretable. 2, tiene un propósito educativo. 3, está contextualizado. Y aquí nos enfrentamos a una paradoja, porque tomamos un espacio de saber, lo extraemos de todo el campo de conocimiento, lo descontextualizamos. Digamos, lo que enseñamos en matemáticas no es lo que están discutiendo ahorita los matemáticos, ni la idea que ellos tienen de matemáticas, sino se toma un espacio del saber de las matemáticas y se dice: esto es lo que se va a enseñar, esto es lo que se tiene que aprender. Entonces, se descontextualiza para ponerlo en otro contexto, en el contexto escolar, ¿sí?, con ciertas acotaciones. En ese sentido, como el campo del saber o de los saberes es muy amplio, se tiene que entonces discriminar, decir: todo esto que está alrededor no se puede
enseñar ni poner en un contenido porque no alcanza el tiempo ni el espacio para poder abordarlo. Entonces hay que discriminar, ¿no? Entonces podemos decir que los contenidos son un conjunto de saberes, formas culturales que son identificados, seleccionados y propuestos con una intención educativa. Entonces ya tenemos una primera definición de qué es un contenido, digamos, en el área educativa escolarizada. Estos contenidos, digamos que son objetos delimitados, están en relación con otros contenidos que forman parte de un cuerpo de conocimiento y en una institución son una parte nada más de lo que llamamos el currículo, ¿no? Ahora, esto nos lleva que es algo importante, más cuando hablamos ya de la internet o internet, donde muchas personas tienen acceso, es quién es el que decide qué contenidos se tienen que abordar, qué forma adquieren estos contenidos. ¿Quiénes son estas personas? Generalmente en las instituciones educativas no es el profesor, es alguien más, ¿sí? Entonces esto adquiere una característica de poder, ¿no? Entonces un contenido lleva arrastrando consigo una posición ideológica, una posición valorativa inmersa en él, que puede estar ahí puesta consciente o inconscientemente por quien diseña el contenido, ¿sí? Y se da, pero no se da de forma lineal. Si recordamos o si estamos enterados de las últimas reformas educativas en educación básica y media superior, ha habido una pugna por el tipo de contenidos, por los contenidos que hay que enseñar en la escuela pública. Si recuerdan, había una pugna más en el área de las humanidades por quitar o poner ciertos contenidos que tienen que ver con la ética, con la filosofía, con la historia, y ha habido áreas de la sociedad que se han opuesto a que se quiten estos contenidos de la educación básica. Y entonces, digamos, como los contenidos son símbolos, tienen significados, entonces lo que hay es una disputa por los significados entre los diferentes intereses que hay en una sociedad. Y generalmente prevalece una posición dominante, ¿no? de quien tiene, digamos, ejerce el poder, ¿sí? Y es la visión que prevalece. Claro, no sin antes haberse filtrado por esta pugna de los contenidos y los saberes. Voy a hacer aquí un paréntesis. Hablo yo de saber y no de conocimiento, porque el saber es un aspecto, creo yo, más amplio que incluye al conocimiento, que tiene que ver con esta pugna por los significados. A veces cuando hablamos de conocimiento o la sociedad del conocimiento, se piensa en una esfera de personas y otras muchas están excluidas. Entonces, cuando hablamos de saber, hablamos de algo más amplio. Sí hablamos de los conocimientos científicos, pero también hablamos de los artísticos, de los filosóficos, de los tecnológicos, pero no solo eso. Hablamos de los conocimientos comunitarios que se crean en la sociedad. Entonces, este concepto de saber es un concepto más amplio, que incluye habilidades, destrezas, ¿no? Y además que es un proceso dinámico, ¿ya? que se recrea en la interacción con los distintos actores. Entonces, a lo largo de la plática
voy a hablar del concepto de saber, que es más amplio, digo yo, que el concepto de conocimiento. Bien, otra característica digamos, en las instituciones de los contenidos y por lo tanto del currículum es el hecho de que pareciera que es algo, que esta lucha de que les hablé, esta pugna por los significados no existiera y aparece como algo ya dado, como algo que no puede ser, ya está hecho y que hay que ser aprendido. Y no algo que debe ser criticado, modificado o cuestionado, precisamente porque oculta esta parte ideológica. Y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué papel tendrían que jugar, por ejemplo, los profesores cuando se diseñan contenidos escolares? ¿Sí? Ellos son los que deberían diseñar contenidos o simplemente deberían acatar los contenidos que ya están prehechos por alguien más. Aquí sucede un fenómeno interesante. Una cosa es el contenido a enseñar, digamos, porque lo hace con cierto propósito. Otra es el contenido enseñado. Cuando el contenido es filtrado por el profesor, le añade una característica especial propia del profesor, que tiene que ver con su idiosincrasia, con su cosmovisión, etc. Pero además, cuando este contenido es aprendido por el alumno, ya no es el contenido a enseñar, o al que se diseñó para ser enseñado, ya adquirió otro significado. Entonces, un contenido se materializa, como habíamos dicho, hasta el momento en que entra en el proceso de enseñanza, aprendizaje y comunicación. Mientras no es contenido, o es contenido en intención, ¿no? Porque mientras no haya alguien, o no haya un proceso donde los actores estén aprendiendo, enseñando, comunicándose, cualquier contenido carece de sentido. Entonces, un contenido es un concepto dinámico, no es un concepto estático, no se dice, este es el contenido, no. Todas estas características que tienen esos contenidos educativos, bueno, en la educación escolarizada, son importantes porque a la hora de discutir los contenidos educativos digitales, heredan estas características importantes, ¿no? Voy a citar a McLaren, dice textualmente: el modelo en el currículum dominante presenta el conocimiento como una región de hechos objetivos, como algo externo al individuo, separado de su significado humano, y cambio intersubjetivo, se lo convierte en algo a ser dominado y no en algo a ser cuestionado o analizado. Entonces, imagínense, si hablamos de una institución, ahora si hablamos de Internet, donde en teoría está al alcance de muchos millones o miles de millones de humanos, donde hay contenidos, donde si no hay algún preparación para discernir entre la validez de un contenido, entonces entra, digamos, en conflicto el individuo, porque algo que aparece ahí como un contenido lo puede tomar como válido, bello, verdadero. En cambio, otro individuo con otra cosmovisión
lo puede encontrar desagradable, perverso, etc. Bien. Pasemos a... Esto es un contenido en general y un contenido en particular en el área educativa. Ahora, cuando pasamos a un contenido digital, ¿qué características adquiere? Bien. No sé, ¿hay alguna pregunta? Igual en cualquier momento, sí. Margarita, me podrías interrumpir si hay algunas preguntas. Sí, claro que sí, doctor. Porque voy a ir avanzando y a lo mejor tomamos otros temas. Y... Sí, por aquí nos acaba de llegar una pregunta. A ver, voy a darle lectura. Dice, ¿hay modificación del contenido de cuando se presentaba en soportes analógicos a la actualidad, en que muchos se presentan en formatos digitales? Voy a repetirla. ¿Hay modificación del contenido de cuando se presentaba en soportes analógicos a la actualidad, en que muchos se presentan en formatos digitales? A ver si entendí la pregunta, porque es algo que vamos a ver adelante cuando veamos el contenido, que es un contenido digital. Entonces, si quieren, abordamos lo que es un contenido digital y me guardo esta preguntita. Y en unos minutitos más la abordo cuando entre a la parte de, digamos, de los contenidos digitales. Hoy he estado hablando del concepto de contenido y del contenido digamos, en la educación y en un sistema escolarizado. Pero entonces tenemos otra, vamos a darle lectura. Dice, un director de un periódico de Estados Unidos dijo que sería riesgoso dejar la información en manos de Google. ¿Qué piensa usted de esto? El problema no es que sería riesgoso dejar la información, lo riesgoso es que ya le dejamos la información. El problema con la información, el saber, etcétera, es que si no está distribuida, si se concentra, como ya dijimos, es un espacio de poder, ¿sí? Entonces, el peligro que una institución, un gobierno, que sea, concentre la información de los ciudadanos, concentre la información que hay en el conocimiento, concentre los saberes, el peligro es que el uso que le pueda dar sin una supervisión de la sociedad, sin una realimentación de los individuos. Y muchas veces estas empresas, como son internacionales, aunque hay legislaciones, digamos, tienen pocos amarres, pocas formas de controlar qué hacen o qué no hacen con la información, ¿no? En ese sentido es riesgoso. Entonces, en ese sentido, como vamos a ver más adelante, en la red, digamos, está la paradoja, porque por un lado puede, no estoy diciendo que lo haga, permitir el acceso a la información a muchas personas, pero también puede y está haciendo que la información, el conocimiento y los saberes se concentren en un grupo de personas. Por ejemplo, también McLaren plantea que inclusive los profesores piensan, y muchas personas, que la red, la internet, ha disminuido o disminuirá la distancia entre las desigualdades sociales entre ricos y pobres. Sin embargo, hasta ahorita lo que se ha demostrado es que las ha ampliado. Si revisamos, ahorita no tengo los datos a la mano, si revisamos las estadísticas del acceso a internet y de la penetración que tienen los diferentes países,
nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de la población no tiene acceso a la Internet. Y después, si analizamos, que sería interesante en otra ocasión presentar las gráficas, si analizamos en qué usan la mayoría de la población la Internet, veríamos qué tipo de uso lo están dando, en el sentido de estas llamadas redes sociales, Facebook, YouTube, videos, juegos, violencia, etcétera. Entonces vemos que además de que es poca la población que tiene acceso, el uso que se le da está muy alienado y está concentrado, digamos, el otro uso científico de producción del conocimiento, en lo que se hace llamar las sociedades del conocimiento, digamos, que están separadas del resto de la población y se concentran en universidades, investigadores, instituciones, empresas, etc. Que a ver si más adelante hay tiempo, revisamos cómo está esto de quién produce los contenidos. Doctor Abelardo, hay otra pregunta. Sí. Entonces, todo lo que encontramos en Internet se le puede llamar se puede decir que es un contenido, o hay alguna característica específica para que podamos denominar a algo como contenido y a otras cosas, ¿no? Sí, todo lo que hay en la red es contenido, todo cuando se materializa, o sea, cuando alguien entra y ve y dice, adquiere significado para esa persona. En ese sentido, cualquier objeto que está puesto en la red se convierte en un contenido, no así en un contenido educativo ni en un contenido con propósito educativo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de diferentes tipos de contenido. Aunque puede educar una simple imagen que alguien puso ahí en la red, al yo abrirla y interpretarla, está formando parte de mi educación informal. Sí, en ese sentido, si cualquier cosa que está en Internet es un contenido. No, como tú dices, habrá qué tipos de contenidos hay, ¿no? Claro. Y los que nos interesan a nosotros son los contenidos educativos digitales, ¿no? Y voy a definir qué es un contenido educativo digital. Decimos digital porque está en un formato digital, o sea, en ceros y unos o impulsos eléctricos, o sea, en un código binario. Por eso dice que es digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está en algún lado codificado. Las computadoras para procesar información usan un lenguaje, un código que se llama binario, que es a base de ceros y unos, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Todo lo que hay en la red está codificado así. Ahora, lo interesante de eso es que se puede transformar a una que llamamos analógico, o sea, a algo que percibe nuestros sentidos, a luz, color, sonido, textura, inclusive. Entonces, un contenido digital es un contenido que está en este formato, con este código binario, y que está ahí a la disposición, al menos en teoría, en Internet o en una computadora, o en otro dispositivo que también son computadoras, como un teléfono, esos llamados inteligentes, una tableta, un videojuego, etc. ¿Sí? Y que lo vemos en forma de canción, lo vemos en forma de video, lo vemos en forma de una presentación, lo vemos en forma de una pintura, lo vemos en forma de música, de texto, ¿sí? Entonces, aunque está en formato de una codificación de unos y ceros, se transforma en un objeto analógico, es un objeto que podemos ver, percibir, sentir, en algún futuro a lo mejor hasta probar. Oler. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de un objeto digital, ¿no? Que tiene ciertas características, ¿no? Que puede ser modificable, intercambiable, por las personas que lo pusieron o por otras,
que es parte de la discusión que vamos a tener adelante sobre la conveniencia de poner objetos digitales o contenidos digitales que estén a la disposición de todo el mundo, que todo el mundo los pueda cambiar, modificar, recrear, utilizar, etc. Bien, entonces en general esto es un contenido digital. Entonces digamos que los contenidos pueden clasificarse de acuerdo al formato en el que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, si es un formato digital, obviamente estamos hablando de un contenido digital, pero si es un formato, no sé, como en los libros, en las revistas, sería un formato impreso. Sí. Entonces este es un es una forma de clasificar a los contenidos, ¿no? Sí, es una clasificación de los contenidos, digamos, los contenidos digitales y otros contenidos impresos o analógicos, que ahorita ya está desapareciendo lo analógico del mundo porque todo tiende a la digitalización. Como sabemos, ha habido aquí en México inclusive problemas con la televisión digital porque en zonas donde no había la infraestructura para ver televisión digital, obligaron a que hubiera televisión digital, entonces una gran parte de la población, pues por un momento por lo menos, no tuvo acceso a la televisión abierta. Sí. Bien, ahora si hablamos de un contenido educativo, estoy viendo mis notas. Ok. Ahora, entonces ya hablamos de un contenido digital. Ahora, cuando hablamos de un contenido educativo digital, estamos hablando de otra cosa. Como es un concepto, bueno, relativamente nuevo, de algunas décadas para acá, se han generado muchos conceptos al respecto y todavía no se ponen de acuerdo los que se dedican a esto, los que hacen contenidos digitales, contenidos educativos digitales, de cómo llamarlo. Entonces hay productos digitales, educativos digitales, los llaman unos, otros, no sé, contenidos con un propósito educativo o contenidos con un carácter educativo. Y hay miles de nombres y combinaciones. Nosotros nos vamos a referir en general a contenidos educativos digitales, en ese orden, poniendo, algunos dicen contenidos digitales educativos, y digamos, nosotros creemos la parte educativa la primordial, como pedagogos, como gente que nos dedicamos a la educación. Entonces vamos a hablar de contenidos educativos digitales, ¿sí? Donde estos contenidos educativos digitales pues heredan las características de los contenidos educativos que ya habíamos platicado anteriormente, con, digamos, el agregado de que son digitales y que deberían tener ciertas características que no necesariamente las tienen. O sea, una es la disponibilidad, ¿no? O sea, un contenido digital, digamos un video sobre la historia de México o sobre una franja de la historia de México, bueno, debería estar ahí en internet disponible para que cualquiera pudiera abrir, buscarlo, encontrarlo, verlo y analizarlo, o un profesor ocuparlo en su clase, etc., ¿no? Entonces, una característica es esta, que son disponibles, ahí están en internet y de algún modo podemos llegar, encontrarlos y revisarlos, ¿no? No solo tiene que estar disponible ahí, sino tiene que ser asequible. O sea, las personas, cualquier persona o con las personas que tienen una mínima habilidad para buscar la información, pueden llegar, verlo y ocuparlo,
¿no? O sea, no solo debe estar ahí disponible, sino que tiene que tener la posibilidad de ser usado, ¿sí? De realizarse, o sea, de materializarse como contenido. En general, aunque vamos a hablar de varios tipos de contenidos, debería ser interactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que alguna acción mía sobre ese objeto o sobre ese contenido, el objeto responda o actúe, ¿no? De tal forma que ambos interactuamos. Yo hago algo sobre un objeto, sobre un contenido, realiza ciertas acciones y a su vez hace que yo realice otras acciones. O sea, estamos interactuando. Entonces un contenido digital debe ser interactivo o preferentemente interactivo. Vamos a ver después que hay contenidos educativos como una imagen que no tienen mayor grado de interactividad. Puede ser, no sé, la imagen de Emiliano Zapata, la busco ahí con algún buscador cualquiera, la encuentro y se materializa como, digamos, a lo mejor esa imagen no era un contenido digital con propósito educativo o no tenía el propósito de ser educativo, pero cuando yo la tomo, esa imagen de Emiliano Zapata, llevo con mis alumnos y la discutimos, entonces ya se materializa como un contenido digital educativo. Digamos que ahí depende de la intención que le des a la imagen, porque igual una imagen la puedes utilizar para muchas cosas, pero si tu intención es enseñar un concepto, transmitir algo, pues ya le estás dando una intención educativa, ¿no? Que es justamente se convierte en un contenido educativo. Así es. Sin embargo, hay contenidos educativos digitales que tienen esa función expresa, ¿no? Y que son, digamos, de las características que estoy hablando, ¿no? Que ya mencioné dos: disponibilidad, accesibilidad, interactividad, ¿no? La otra que tiene que ver con la interactividad, digamos, está muy relacionada, es la riqueza multimedia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea la cantidad de formatos que utilicemos, al menos en teoría, es más factible que cumpla sus propósitos educativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que que tenga animación, que tenga sonido, que tenga algunos efectos especiales, que tenga texto. Entonces, que tenga muchos formatos, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, en las moléculas, ¿no? Los profesores que dan química o biología o bioquímica, ¿no? Hay simuladores muy útiles donde las moléculas giran, entonces puedes ver en tercera dimensión la constitución de las moléculas y bueno, estos contenidos son muy efectivos para la enseñanza y el aprendizaje, en este caso, de la química, ¿no? O de la biología, o de otras asignaturas, ¿no? Hay áreas de la ciencia que es muy difícil que los alumnos o las personas imaginen ciertos procesos. Por ejemplo, nosotros en la biología es maravilloso cuando vemos a las células animadas, ¿no? Entonces, en tercera dimensión, estos contenidos son valiosísimos para los profesores que enseñamos la célula o biología, ¿no? Entonces, así como ese concepto, hay muchísimos contenidos en internet que podemos disponer de ellos para enseñar los conceptos, ¿no? Claro. Esto me lleva a otro concepto importante que se descuida mucho en los contenidos educativos digitales que están expresamente diseñados con este propósito, y es esta otra tecnología de la pedagogía, que es la didáctica, ¿no? Entonces se dice, bueno, es que un contenido tiene que tener esto que yo decía, debe estar disponible, interactivo, con muchos formatos multimedia, etcétera. Pero muchas veces cuando leemos los textos no se toca esta parte, digamos, de la didáctica, de cómo se va a materializar ese contenido educativo. Entonces, aparte de estas características,
tiene que arrastrar consigo características que tienen que ver con la didáctica. No vamos a mencionar muchas, algunas, porque no es el tema, pero tiene que tener un aspecto incentivador. O sea, cuando yo veo un contenido digital, un alumno, una persona, un maestro, tiene que provocar algo en mí que me incentive a aprender, a buscarlo, a interactuar con él, ¿no? Tiene que representar un reto. Si yo me enfrento a un aprendizaje donde no exige algún esfuerzo por parte mía, pronto voy a decaer y lo voy a dejar abandonado, ¿no? Pero sin embargo tiene que ser realizable. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje que yo voy a tener debe ser posible, porque si está mucho más allá de mi alcance, igual voy a desistir y voy a abandonar mi intención de aprender con ese contenido, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características que deberían tener todo contenido educativo digital. Bueno, todo contenido educativo. Es decir, que debe ser realizable, porque debes lograr un aprendizaje, digamos, en un lapso corto o en un lapso, digamos, acorde a la potencialidad de quien está aprendiendo o quien lo está utilizando. Y que además debe ser un contenido atractivo para el alumno, algo que te llame la atención y que quieras descubrir, que quieras conocer, algo que te motive a aprender ese contenido, ¿no? Sí, es parte de esas características. A lo que llamamos didáctica. Muy bien. Entonces estábamos con las características de los contenidos. Otra característica que ya había mencionado en los contenidos educativos escolarizados es la contextualización. O sea, un contenido debe estar contextualizado. Aunque está la paradoja, como es un extracto del saber, se descontextualiza de todo el saber, sin embargo, lo tenemos que ubicar en una unidad o en un campo del conocimiento, digamos, junto con otros contenidos que hagan en sí un área del conocimiento, un campo del conocimiento, ¿no? Tiene que estar conceptualizado en un nivel educativo, ¿no? A un niño de 10 años, preescolar, secundaria, o a una ama de casa, no sé. Entonces, en ese sentido, deben tener un contexto los contenidos educativos digitales. Y una característica que la tienen, digamos, de por sí, es la subjetividad. Como es un objeto simbólico y lo va a interpretar el individuo o la persona que se enfrenta a él, entonces cuando esté interactuando con ese contenido educativo, le va a dar un significado que tiene que ver con el contexto propio de quien lo está utilizando. Entonces, en ese sentido, es subjetivo, ¿sí? Muchas veces se habla de esto, de la subjetividad, y que todo conocimiento científico es objetivo, pero todo conocimiento, todo saber pasa por la interpretación de las personas que se acercan a él. Aquí lo interesante es cómo se negocian los significados en una sociedad y cómo los diferentes especialistas, los que saben, digamos, se acercan en sus conceptos para hacer un cuerpo de conocimiento. Esto no quiere decir que sea monolítico el conocimiento. Siempre hay luchas, siempre hay pugnas por una parte de la sociedad dice algo con respecto de un cierto saber, mientras otra dice otra cosa. Podemos poner un caso extremo, digamos, cuando hablamos de ahí se me olvidó el nombre,
Alzheimer, cuando hablamos, por ejemplo, del cambio de la concepción de un mundo donde la Tierra es el centro del universo, a un mundo donde la Tierra giraba alrededor del Sol, entonces entró en pugna con la Iglesia este tipo de conocimiento. Entonces había dos partes de la sociedad que estaban en pugna por imponer su posición. Finalmente quedó la posición, al menos en la mayoría de la población, de que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol, y el Sol está en una galaxia, y la galaxia pertenece al universo, etc., ¿no? Entonces, eso, digamos, es un caso extremo de cómo en el conocimiento hay pugnas, y a veces se impone una posición, a veces se impone otra posición. Pasa lo mismo en la red. Aquí el problema es quién tiene los recursos para, digamos, imponer las ideas generales o las líneas generales de lo que se hace y se dice sobre lo que se debe enseñar y lo que se enseña o se debe aprender. Si quieres preguntar algo. Pero, no, yo quería, por ejemplo, en las aulas, ¿no? No nos vamos tan lejos. Tenemos pues nuestros alumnos que tienen lo que se llaman ideas previas, ¿no? Entonces, una idea previa es una concepción que tenemos los seres humanos respecto a los conceptos científicos en este caso, y todos tenemos ideas previas respecto a los conceptos, ¿no? Entonces, esta forma de, cuando estás aprendiendo algo, es cierto, lo estás viendo desde el punto de vista de lo que tú conoces, de lo que tú sabes, entonces ahí afloran las ideas previas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y de todos los conceptos científicos tenemos ideas previas, ¿no? Respecto a eso. Y no se refiere nada más a tener una idea pasajera sobre algo, sino son ideas que están fuertemente arraigadas al individuo, y entonces a veces son un verdadero obstáculo epistemológico, porque sobre todo en ciencias, para cuando tú quieres transmitir un conocimiento científico, a veces te enfrentas con ese tipo de nociones que en los alumnos, y no es porque ellos pues no sean inteligentes o carezcan de algo, sino que simplemente la forma de construir el conocimiento pues están inherentes, es la forma como percibimos, como entendemos los conceptos, y entonces cuando nos quieren enseñar algo, cuando queremos aprender algo, un concepto científico, pues siempre vamos a acercarnos a él con lo que sabemos, con lo que hemos visto, con lo que nos han enseñado, con lo que nos han transmitido a través de los medios de comunicación, y entonces con eso vamos a intentar construir algo, ¿no? Entonces, esto de la subjetividad en los contenidos es muy, muy cierto, ¿no? Lo que comentabas. Sí, eso, digamos, que comentas por un lado, pero por otro lado el conocimiento científico no es estático, o sea, está renovándose constantemente, hay discusiones, hay ideas que están ahí en pugna, y que lo que hoy es, mañana ya no es, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las leyes de Newton, pues después con la teoría de la relatividad, y luego con la mecánica cuántica, no quiere decir que ya no, que no sean usables estas leyes, sino quiere decir que el conocimiento avanzó y que hay teorías más amplias que abarcan, digamos, las teorías anteriores. Pero que inclusive, a pesar, por ejemplo, de la teoría de campos, de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad, para mandar un cohetito a Marte, todavía se utilizan las leyes de la mecánica clásica de Newton. Digamos, eso tiene que ver con cuestiones de practicidad a la hora del conocimiento. Bien, me estaba recordando que esta pregunta, que digamos ahorita es pertinente, que decía alguien, que si hay modificación del contenido cuando se presenta en soporte digital o análogo, digamos que si hay un intento de presentar en soporte digital o en soporte análogo, no sé si interpreto bien la pregunta, pero estaba leyendo otro día, no recuerdo la cita, decía que una nueva tecnología es una vieja tecnología, o un nuevo medio es un viejo medio, y se refería a que, por ejemplo, cuando apareció el cine,
lo que hacían era filmar el teatro, ¿no? Fue muchos años después que se fueron creando las propias tecnologías, los propios procedimientos para el cine, ¿no? Y que entonces se diferenció totalmente el teatro. Pasa lo mismo con las tecnologías de la información y la comunicación. Más adelante vamos a ver esto de algunos proyectos que ha habido en México, como este de Enciclomedia. Revisaba un contenido que estaba ahí, de cómo hacer fracciones, de cómo hacer sumas y restas de fracciones o equivalencias de fracciones. Entonces la tecnología digital había cambiado, porque ya usaba un pizarrón electrónico, un cañón, el maestro, pero la tecnología de la pedagogía, la didáctica era la misma, no cambiaba. Usaba los mismos recursos, usaba un sistema para que los niños se memorizaran las equivalencias y no profundizaba, por ejemplo, en los conceptos de fracción, de división, etc. Es una muestra de cómo podemos cambiar de un formato analógico, de un formato presencial a un formato en posición remota, con las mismas prácticas que siempre hemos usado. En ese sentido, pues a veces no tiene mucho sentido hacerlo, porque nada más tenemos un pizarrón más caro, un cañón más caro que usar el gis o un lápiz, ¿no? En ese sentido, una reflexión es, ahí no va a importar el tipo de tecnología, si usamos la supercomputadora más avanzada y los medios más avanzados, o si usamos un GIS o una varita o lo que sea, si no cambiamos o pensamos en nuevos modelos pedagógicos, ¿no? O hacemos nuestros contenidos o diseñamos nuestros contenidos con un modelo pedagógico, realmente. Claro. Y además no solo eso, sino si utilizamos las tecnologías de una manera racional que potencien el aprendizaje, ¿no? No nada más utilizar el medio por utilizarlo, ¿no? Sino realmente que estén enfocadas hacia potenciar el aprendizaje, ¿no? Claro. Esto nos lleva al sujeto. Habíamos dicho que los contenidos no eran verdades absolutas, que reflejaban siempre posiciones ideológicas, doctrinarias, que pueden ser conscientes e inconscientes, pero representan una posición de poder. Esto nos lleva a pensar quiénes son los que hacen contenidos educativos digitales. En noviembre estaba la discusión fuerte en cuanto a quién le correspondía, porque nos decían, bueno, es que son las empresas que tienen recursos, porque tienen el interés, etc. Otros decían, no, pues son las instituciones educativas públicas o privadas, que son las que, digamos, tienen la facultad, la posibilidad o inclusive la obligación de hacer contenidos educativos digitales. Pero si pensamos, por ejemplo, en estos dos aspectos, otras son las instituciones públicas, ¿no? Queda fuera de la posibilidad de incidir en la negociación o en la pugna de los significados a la gran mayoría de la población. Que esto nos lleva a un problema, digamos. Todo mundo debe tener la posibilidad de crear contenidos, de transformarlos, de utilizarlos, ¿no? De poner su posición, de mostrar su posición ahí en Internet, ¿no? O es exclusivo de las grandes empresas, de las grandes universidades, de las instituciones públicas. ¿Qué pasa con
el ama de casa, con los anarquistas, con los punks, con los indígenas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Estamos pensando en ellos cuando hablamos de contenidos educativos digitales o solo estamos pensando en la población que está yendo a la escuela, en la población que está haciendo investigación, en las empresas que quieren vender sus contenidos educativos digitales? ¿En qué estamos pensando? Porque si realmente habláramos de una red o de una internet democrática, tendríamos que estar pensando en estos otros grupos, ¿no? Que generalmente están al margen de las discusiones y de las investigaciones académicas, ¿no? ¿A quién le interesa que un chavo banda cree contenidos educativos digitales, ¿no? ¿A quién le interesa cómo un PUM cree contenidos digitales? ¿A quién le interesa que una ama de casa pueda modificar algún contenido educativo digital? ¿No? Nadie piensa esas cosas. Bueno, no sé si nadie, yo las pienso y supongo que otros más las piensan, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Realmente estamos pensando en unas tecnologías de la información y la comunicación democráticas? ¿O estamos pensando simplemente en la parte académica, en los que tienen acceso a la educación, que son pocos? Entonces, yo digo, es algo que no vamos a resolver ahorita, sino que pongo ahí la pregunta en el aire para los que están escuchando y que piensen qué pasaría, ¿no? Bueno, y yo creo que todo esto es muy, muy interesante, pero si me permites, doctora Abelardo, para los amigos que nos acaban de sintonizar, que se acaban de conectar a internet, queremos recordarles que tenemos un chat que hemos puesto para ustedes a su disposición y quisiera recordar la dirección electrónica donde pueden conectarse al chat. Para ello tienen que ir al sitio de SOMESE, que es www.somese.org.mx/web SOMESE. Una vez que estén ahí, tienen que seleccionar la pestaña Simposio Virtual y, iniciar pues los comentarios, escribir sus comentarios o preguntas, y la invitación está abierta para que nos escriban y nos envíen sus dudas o comentarios, y los cuales estaremos atendiendo durante la sesión. El doctor Abelardo ya ha ido contestando algunas de las preguntas que han surgido, pero todavía tenemos mucho tiempo para escucharlo, para hacer sus preguntas y enviárnoslas, y aquí les estaremos dando lectura. Repito, la dirección del chat es www.somese.org.mx/web SOMESE. Una vez que estén en el sitio, seleccionen la pestaña Simposio Virtual. Y como ustedes pueden ver en pantalla, ahí tenemos nuestro chat. Así es que les invitamos muy atentamente. Y vamos a continuar escuchando al doctor Abelardo, que seguramente tiene mucho más que explicarnos en esta tarde, ¿verdad, doctor? Hay mucho más sobre los contenidos. Bueno, hablar sobre contenidos es un tema inmenso. Vamos a abordar algunas cuestiones nada más hoy. Siguiendo con esto del sujeto, de quién crea contenidos educativos, y quienes más adelante vamos a hablar de algunas instituciones y acciones internacionales y algunos países por la creación de contenidos educativos digitales, pero ahorita me voy a centrar en el uso. ¿Quién los usa? ¿Y cómo los usa? Y más que cómo los usa, ¿qué habilidades, destrezas, saberes tiene que saber un maestro, un alumno, para poder acceder a los contenidos educativos digitales, para acceder a contenidos? Porque el problema,
por ejemplo, yo como maestro de educación básica que enfrento con mis alumnos, sí han adquirido muchas habilidades para algunas cosas, para buscar algún tipo de información, videos, información de los amigos, interactuar. A mí se me hace increíble cómo interactúan en las redes, estas llamadas redes sociales, porque discriminan información rápidamente, tienen una cantidad enorme de información en la pantalla y discriminan rápidamente qué es lo que les interesa y qué no. Claro, con el sesgo de los profesionales que hacen contenidos educativos digitales o contenidos digitales y que con ciertas características que llaman la atención de los alumnos. Sin embargo, a pesar de que tienen todas estas habilidades, han desarrollado pocas habilidades para buscar, encontrar y utilizar contenidos educativos. Que ahí entramos en la fase esta de la búsqueda, la selección, la discriminación, la producción de saberes o de información. Entonces, los alumnos en las escuelas públicas que yo me he enfrentado tienen estas limitaciones y cuesta trabajo, digamos, que las superen. No son infranqueables y, digamos, se hacen intentos para que los alumnos adquieran estas destrezas. Sin embargo, la mayoría de ellos, y estamos hablando de personas que van a la escuela, no las tienen. Y si ahora hablamos de personas que no están en el medio escolarizado, pues menos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esa es otra pregunta. ¿Qué hacer para que esta población se alfabetice digitalmente? En el sentido, no de que simplemente sean usuarios, sino que sepan cómo buscar información, que sepan discriminar la información, sepan producir información y más tarde sepan producir saberes, ¿no? Aquí el problema es a quién le corresponde fomentar esto, ¿no? Que tiene que ver con las políticas públicas. Le corresponde a un Estado, a un gobierno, poner a disposición de la población los recursos necesarios para que aprendamos a usar los contenidos digitales, o le corresponde a la poca población, digamos, hacerse de los recursos, de las habilidades para iniciar esta pugna por los significados, por expresar lo que piensan, sienten, por poner contenidos de los que ellos creen que es lo que se debe aprender, enseñar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto aprender y enseñar. O sea, ¿a quién le corresponde? ¿Le corresponde una parte o es a la otra parte que le corresponde apropiarse de ello? Bueno, esa es una pregunta que ahí está también, digamos, que yo no voy a contestar, que ahí está en el aire, ¿no? Tenemos ejemplos en otras áreas, ¿no? de las tecnologías de la información, por ejemplo en la radio, como comunidades indígenas o urbanas, etcétera, se han apropiado, se han hecho de sus radios y empiezan a transmitir contenidos, ¿no? En una idea de que pues, ellos se apropiaron del espacio, se apropiaron de la tecnología, crearon tecnología para poder producir, transmitir contenidos, ¿no? Que muchos de esos son educativos, porque transmiten sus ideas en sus propias lenguas, en su propia idiosincrasia, su cosmovisión, ¿no? En ese sentido, tendrían que hacer lo mismo, les correspondería hacer lo mismo con la red, hacerse de las herramientas, de los instrumentos, de las tecnologías, empezar a crear contenidos educativos, ¿no? Por ahí hay unos ejemplos de grupos que están haciendo lo suyo, ¿no? Habría que ver si esto les corresponde a ellos, ¿no?
Bien. ¿Qué nos lleva esto a pensar, digamos, ya en el ámbito institucional educativo? ¿Qué saberes de base tendríamos que pensar en que los alumnos tienen que aprender para poder, bueno, no los alumnos, los maestros, los investigadores, pero digamos en el ámbito más concreto de la escuela de educación básica, que es donde yo trabajo más, es qué conocimientos, qué saberes de base tienen que tener o que debemos promover que aprendan para que con base en eso utilicen, reusen, apliquen, transformen, modifiquen los contenidos educativos digitales y les sean, digamos, significativos en su quehacer cotidiano. Bien, ahorita voy a pasar a esta idea que se ha extendido en muchos países, que es la de lo que llaman recursos educativos en abierto, OER, ¿no? que es, digamos, que son precisamente la producción de contenidos educativos digitales que se ponen a disponibilidad de todo el mundo, con licencias de diversos tipos, ¿no? Pero que es una, digamos, que en varios países, varias instituciones están adoptando en tener, digamos, esta política, poner a disposición de todo el mundo contenidos educativos digitales, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO define el recurso educativo abierto, OER, como materiales en formato digital que se ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas, para su uso, reuso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, ¿no? Entonces, digamos que hay políticas internacionales o tendencias internacionales para precisamente poner a disposición estos contenidos educativos digitales. Aquí el problema es el mismo que hace rato. ¿Quiénes son los que hacen estos contenidos educativos digitales? Pues las grandes instituciones, las universidades, ¿no? Los organismos gubernamentales, etcétera, dejando, digamos, al margen a una gran parte de la población. Parece que tenéis alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. Dice, en los últimos años han proliferado diferentes ideas respecto a qué debe ser lo importante. Un tiempo se puso énfasis en los métodos, otro tiempo se puso énfasis en materiales. Hay personas que piensan que el contenido se ha dejado de lado. ¿Usted qué piensa, doctor? ¿Sí se ha dejado de lado el contenido? Bueno, ahí habría que preguntarle al que preguntó a qué se refiere con contenido. Pero en este sentido, creo que lo que pregunta es, ¿qué es lo que debe ser importante? ¿Los métodos, los materiales, el contenido? Bien. ¿Qué piensa usted? ¿Qué debe ser importante? Bueno, digamos, no podríamos decir que algo es más importante que lo otro, ¿no? Como, digamos, un contenido como un espacio, como un fragmento del saber que queremos que se aprenda, digamos, tiene relevancia ese aspecto del saber, pero como se materializa a la hora de ser aprendido, se materializa de una forma determinada, ¿no? Entonces se materializa utilizando
ya sea nuevas tecnologías de la información y la comunicación o tecnologías como el GIS y el pizarrón. Entonces, ambos se vuelven importantes, ¿no? Se vuelve importante tanto, digamos, el área del conocimiento o la fracción del conocimiento que queremos que se aprenda, pero es importante la tecnología con la que se aprende. Cuando me refiero a tecnología, no solo me refiero a las tecnologías de la información, sino a las tecnologías como la didáctica. Entonces, todo objeto o toda área del conocimiento o todo saber que queremos que se aprenda tiene que estar en este proceso de enseñanza, aprendizaje y comunicación, donde interviene los sujetos, pero también los métodos y el modelo pedagógico. Todo es importante. Todo eso es importante en el momento como un proceso, ¿no? Que uno sin lo otro no es posible. Digamos, ¿cómo puedo transmitir cómo se puede transmitir o recrear un saber si no existe un medio y una forma para que esto se haga? No es posible. Un método material. Un material, aunque sea la tecnología del discurso. Hay profesores que saben manejar las tecnologías del discurso excelentemente y no necesitan de ningún material adicional para transmitir algunas ideas, algunos saberes, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta que también yo que no voy a contestar, pero que pondría en la mesa, que ¿es necesario o todos los contenidos se pueden poner en un formato digital? Todos los contenidos es deseable que se pongan en un formato digital, o hay contenidos, circunstancias que no lo requieren, ¿no? Pero como nos decías, si un contenido no es accesible y no está disponible, pues entonces no cumple su función, ¿no? Sí, puedo poner un ejemplo de un maestro que observé en alguna ocasión hace muchos años, cuando empezaba esto de las presentaciones interactivas. Entonces el profesor les ponía a los alumnos las herramientas, fotografías y dibujitos de las herramientas, que empezaban ahí a bailar y desaparecían. Sin embargo, el profesor tenía ahí en su taller junto con los alumnos las herramientas, ¿no? Físicamente, ¿no? A lo que me refiero es a eso, ¿no? O sea, en ese sentido es necesario, digamos, recurrir a contenidos educativos digitales siempre, cuando puede haber otras alternativas. Esta es una de las preguntas que yo haría, ¿no?, para la reflexión posterior. Otra es la investigación que se ha hecho hasta, bueno, que yo tenga conocimiento, con la salvedad de algunos ejemplos, pero de forma general no ha impactado de una forma, bueno, no impactó de alguna forma a la educación, digamos, en el conjunto, ¿no? Por ejemplo, si vemos México y vemos las calificaciones que ha tenido, no podemos decir que los diferentes proyectos que ha habido hayan impactado en la educación de los alumnos. Esto no quiere decir que no impacte o que no vaya a impactar, ¿no?, sino que hasta el momento no ha tenido el impacto con el que se ha anunciado, ¿no?
que estas tecnologías de la información y la comunicación y por lo tanto la puesta en marcha de contenidos educativos digitales transforme radicalmente la educación, ¿no? Yo creo que potencialmente sí, pero lo que habría que ver es cuál es el camino que habría que seguir para que esto fuera así. ¿Querías preguntarme algo? Doctor, nos llegaron varias preguntas en el chat. A ver, vamos a darle lectura. ¿Qué peligros hay de una educación global? Sobre todo si la educación global cae en manos de los monopolios de siempre. Pregunta, ¿qué peligros hay de una educación global? Sobre todo si la educación global cae en manos de los monopolios de siempre. Como ya había dicho anteriormente, todo proceso, digamos, educativo institucionalizado, y no también, implica una posición de poder, ¿no? De poder desde el punto de vista quién diseña los contenidos, quién diseña los objetos simbólicos, ¿no? En este sentido, el problema no es que haya, porque es poco probable que haya una educación global. Lo que hay son tendencias a normalizar o, digamos, estandarizar los procesos educativos en los países, que responden precisamente a requerimientos del mercado laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, se comercializa la educación. Entonces, los contenidos educativos digitales se vuelven una mercancía que tiene que ser consumida por las escuelas, por los alumnos, por las instituciones. Pero no solo eso, sino también las tecnologías para utilizar estos contenidos educativos digitales se vuelven una mercancía que consumen las instituciones, las escuelas, los alumnos. No solo eso, los artefactos que se usan para implementar las tecnologías también se vuelven mercancías. Entonces, el problema es que se convierte en una educación que ahí es una polémica para satisfacer las necesidades del mercado, ¿no? Y no para satisfacer las necesidades de los humanos, que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia en decir, bueno, es que vamos a hacer contenidos educativos que aumenten la productividad de las empresas, etcétera, que aumenten el consumo, que aumenten la circulación de mercancías, o vamos a hacer una educación, por lo tanto, con sus contenidos, que resuelva las necesidades de todos y cada uno de los humanos, ¿no? Así es, doctor. ¿Y qué sitios o qué plataformas son las más recomendables para publicar contenidos educativos? De acuerdo con su experiencia, nos preguntan. Yo no creo que haya una plataforma más recomendable que otra para publicar contenidos educativos. Lo que no hay es, al menos en México, lugares en la red para producir y poner a disposición contenidos educativos digitales, o al menos generalizados, ¿no? Porque hay instituciones como la propia UNAM, ¿no? Y las diferentes instituciones, una es esta, que produce contenidos educativos digitales, que tiene repositorios de contenidos educativos digitales. Tenemos el propio Politécnico que tiene contenidos educativos digitales, pero que son esfuerzos institucionales, o sea, de instituciones aisladas, ¿no? La misma SEP en el DF tiene lo que llama aprender
con TIC, que son repositorios de contenidos educativos digitales, pero que son restringidos, ¿no? O sea, son restringidos a los propios productores que están, los maestros investigadores que están en esas instituciones, ¿no? Entonces, el maestro que está en el salón de clase, la persona que está en su casa, no puede producir contenidos y ponerlos en esos repositorios. Y aparte tampoco tiene acceso a ellos, ¿no? Que eso sería algo muy bueno, que la gente tuviera acceso a ellos, ¿no? Muchos de los contenidos están abiertos al público en general, ¿sí? Muchos pero, otros son privativos. Exacto. Pero si muchos, por ejemplo, de esto de la misma UNAM, en comunidad UNAM tiene contenidos educativos digitales puestos al público en general, el Politécnico también, pero muchos son privativos. Digamos, tenemos aquí en la misma UNAM, las diferentes facultades tienen sus proyectos de educación en posiciones remotas, que crean sus contenidos educativos digitales, pero para el consumo propio. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido, este asunto no gira en torno de qué sitios o plataformas son los más recomendables para publicar contenidos, sino el contenido en sí, ¿no? Si este contenido, digamos, cumple con los requisitos que nos mencionaste hace un rato, ¿no? De disponibilidad, accesibilidad, en fin, todos esos requisitos, podríamos entonces hablar de contenidos de calidad, ¿no? Más que hablar de si es una plataforma adecuada o un sitio, no sé. Es como hablar más del contenido como tal, ¿no? Sí, este término de calidad es un término complejo, que a veces yo omito usar, porque es difícil a veces medir eso de la calidad, ¿no? Pero sí, o sea, no podría decir estas son las plataformas que deberías utilizar. Lo que sí que hay tecnologías ya diseñadas para crear contenidos, ¿no? Por ejemplo, Blogger es una, ¿no? Sí. Los blogs, ahorita puedo enumerar una serie de herramientas y tecnologías para generar contenidos. Digamos, en forma global, hay 3 formas, digamos, ya para hacer contenidos con estas características. Una son los llamados CMS, que son gestores o sistemas gestores de contenidos, que sirven para hacer sitios, páginas web, crear contenidos dinámicos, ¿no? Que muchos utilizaron para crear contenidos educativos digitales, ¿no? Después de eso se crearon lo que llamamos los LMS, ¿no? Que son sistemas gestores de aprendizaje, se llaman, que son programas o tecnologías que permiten, digamos, poner a disposición de los que tienen acceso muchos tipos de contenidos, ¿no? Uno son esos que tú dices, un blog, ¿no? O sea, aunque es un blog, un wiki, no sé si todo el mundo esté familiarizado con estos conceptos, ¿no? Las webquests, etcétera, ¿no? Foros, chats, salas de conversación, exámenes interactivos, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es otra tecnología que se utiliza para la creación de contenidos digitales. Y luego está una que es una tecnología, digamos, híbrida, donde se mezclan los sistemas gestores de contenidos y los sistemas gestores de aprendizaje, en los que son sistemas gestores de contenidos y aprendizaje, que son más complejos,
que implican, digamos, una mayor cantidad de herramientas para construir, poner a disposición contenidos de aprendizaje. Doctor, Sí. ¿Qué opinas del sitio Coursera? ¿Qué opinas de Coursera? Coursera. No lo he revisado mucho. Coursera, entre otras cosas, algo que es una tendencia que tiene pocos años, como del 2008 para acá, algo de lo que promueve o lo que oferta, digamos, son los llamados MOOC. Uh-huh. Que son cursos en línea masivos. ¿Qué hacen eso? Se crean cursos donde se puede inscribir cualquier cantidad de personas, desde de hecho son masivos, cientos, ¿no?, hasta miles, uh-huh, cientos de miles. Hay varias instituciones que actualmente lo están haciendo. Coursera es una de ellas. Entonces esta es una modalidad interesante, porque se crea el curso y se inscribe cualquiera, y porque están abiertos. Allí digamos, las situaciones que deben ser, las características de estos cursos deben ser muy específicas, ¿no?, porque deben ser autoevaluables, ¿no? O sea, el alumno o el que se inscriba al curso tiene que tener formas de evaluar el aprendizaje que ha adquirido, ¿no? Tiene que tener formas de ir, ¿cómo podría llamarle? Pues supervisando a los niveles que va accediendo el propio estudiante. Sin embargo, yo creo que es un experimento importante, ¿no? El problema ahí es igual, o sea, qué tipo de cursos ofertan, con qué intencionalidad, en qué áreas del conocimiento, qué áreas del conocimiento dejan fuera. Sin embargo, digamos, como una opción de acceso al aprendizaje, es muy interesante estos llamados MOOC. Y además tienen la ventaja de ser cursos masivos, como nos lo comentabas. Entonces... Tiene la ventaja y la desventaja. Bueno, la desventaja para el tutor, ¿no?, en línea. Generalmente no son tutorados, porque un tutor no tiene la capacidad para atender a 1.500, a 2.000 o a 3.000 alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la desventaja de esos cursos? La desventaja es esto, que se tienen que diseñar formas muy específicas para que realmente el alumno aprenda y por lo menos el alumno verifique su aprendizaje, porque probablemente, y que el sistema tenga un sistema de decir o de automonitorearse para poder decir, bueno, es que tantos han aprendido tal cosa o han subido a tal nivel. Entonces, es el problema con esos cursos, ¿no? El otro problema que tienen es que como no hay una matrícula institucionalizada, pues muchos entran, se salen y realmente no hay un seguimiento de todos los que se quedan y terminan un curso y cuántos nada más entran y se salen, ¿no? Pero yo digo que es un buen ejemplo y que habría que ver cómo se hace para que aparte de Coursera existieran otros experimentos, otros esfuerzos, ¿Otros cursos masivos? Otras instituciones, organizaciones de cursos masivos o no masivos, pero desde distintas posiciones, ¿no?
o sea, con distintas ideologías, que se le dé voz a todos, no nada más a ciertas personas, sino a toda la sociedad, sí, ¿no? A todos los sectores de la sociedad. Pero en ese sentido yo creo que es muy importante pues, que haya cursos disponibles en diferentes áreas del conocimiento para la población. En general, aquí el problema también es las habilidades previas que tienen las personas, porque aunque esté el curso ahí disponible, si los que se inscriben o quieren inscribirse no tienen una serie de habilidades base, de saberes base para enfrentarse a esos cursos, pues por más que estén disponibles no van a... ¿Y cuáles serían esos saberes base? Bueno, esa pregunta sí es muy compleja. O esas habilidades que por lo menos deberían de tener para aprovechar los contenidos. Bueno, yo no sé cuáles sean todas. Algunas bases, una habilidad base es la capacidad de ser crítico, o sea, de discernir. Esto que yo te decía, bueno, saber que lo que está ahí no es una verdad absoluta, ¿no? Es algo que puede ser cuestionado. Yo creo que es una habilidad que tenemos que tener siempre cuando nos enfrentamos a cualquier conocimiento, saber nuevo, ¿no? Ahora, de ahí se desprenden otras. Tenemos que saber cómo organizar la información y dentro de la organización hay niveles, cómo clasificarla, cómo jerarquizarla, cómo discriminarla. Bueno, y primero cómo buscarla, ¿no? Porque a veces ni siquiera eso. ¿Qué tiene que ver eso? Cómo buscar la información, ¿no? Cuando tenemos más o menos una idea de cómo se organiza la información, podemos buscar información. Porque a lo mejor, y saber qué es lo que queremos buscar también. Porque pues, a veces no sabemos qué es lo que queremos buscar en la internet o cuando vemos un libro o una biblioteca, ¿no? Es importante saber qué estamos buscando con el aprendizaje o aprender. Bien, ¿no tenías otra pregunta ahí? Pues ya contestaste parte de esta pregunta, pero bueno, como la hicieron 2 veces, dice, ¿qué opina sobre una educación global a partir de contenidos digitales en la red? El problema de esto que llaman, no sé a qué se refieren con educación global, supongo que se refieren a una educación centralizada en algún lado y que esa se reparta a todo el mundo. El problema que tiene que ver con esto de estandarizar la educación en todo el mundo es de que todo el mundo no es igual. El problema es de que cada región, cada país, cada estado de cada país o cada provincia, según como les digan, tiene características propias. El lenguaje, por ejemplo, la propia lengua es una forma de ver el mundo, ¿no? No se pueden estandarizar las lenguas, a no ser que queramos quitar parte de la identidad, desproveer de una parte de su cosmovisión a los pueblos. Solo en ese momento se puede hacer una educación global o estandarizada, solo por esos objetivos. De otra forma, ni siquiera es posible, porque a la hora de interpretar el contenido, cada región, cada país lo va a interpretar desde su cosmovisión. Y va a haber resistencias de los países, de las regiones, a que les quiten parte de su lenguaje. Eso, por ejemplo, recuerdo esto nuevo de las reformas educativas y de los exámenes estandarizados. Por ejemplo, se propone un lenguaje común para este tipo de exámenes, que se dice que es un lenguaje parecido a un lenguaje informático, que no tenga opción a interpretaciones distintas. Entonces, lo que hacen los exámenes estandarizados es eso, tratar del lenguaje hacer, digamos, constriñirlo a ciertas palabras con ciertos significados. Eso quita
identidad, quita riqueza al saber de cierto pueblo, de cierta región, ¿no? Ese es el problema con tratar de hacer una educación única o global o estandarizada, como queremos llamarla. La educación que tiene que ver con los contenidos digitales tiene que tener cualidades o características propias de a quien va dirigido. ¿No? Claro. No puede haber. Que es parte de lo que nos comentabas, que tienen que estar contextualizados, ¿no? Los contenidos, sino cómo va a motivar a esa población, a cierto sector, a aprender esos conceptos o esos conocimientos si no es algo cercano a ellos, algo que ellos puedan entender, ¿no? No está contextualizado. Sí, así es. O sea, si no está, digamos, con ciertas características propias del destinatario, pues probablemente va a haber una interacción, va a haber un aprendizaje. Evidentemente no va a ser con la intención del quien diseñó el contenido educativo digital. Afortunadamente va a estar, digamos, influida por el propio contexto del que se enfrenta el contenido digital, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, en YouTube existen canales de tutoriales y otros especializados en enseñanza, por ejemplo, Math2Me, que es de matemáticas. ¿Qué futuro tendrán este tipo de canales en YouTube? Bueno, hay preguntas que no están fuera de mi alcance. Lo que es cierto es de que muchas plataformas como esta, digamos, han adquirido una gran relevancia porque han sido útiles para las personas que acceden a ellas, ¿no? Que es un experimento interesante. Uno busca cómo hacer algo, cómo desarmar una computadora y encuentra tutoriales de cómo desarmar cierto modelo de computadora, ¿no? Claro. Ahí uno en la red, en internet y en formato de videos puede uno encontrar infinidad de cosas de cómo hacer lo que uno ni siquiera se imagina. En ese sentido, el futuro de estas plataformas es exponencial, digo yo, ¿no? Mientras las personas estén interesadas, digamos, los humanos somos curiosos. O sea, una característica de un ser humano es que aprendemos. O sea, si dejáramos de aprender, dejaríamos de ser seres humanos. Y existe una curiosidad por aprender. Sí hay cosas ahí en la internet que despierten mi curiosidad, que despierten mi interés por aprender, que satisfagan mi necesidad de aprender, pues van a estar reproduciéndose, ¿no? Claro. Y es un ejemplo de formatos sencillos, de alguien que se le ocurre, algunos muy bien elaborados, otros muy mal elaborados en términos, digamos, de la organización de la información y de los aspectos de la didáctica, pero ahí están y la gente, digamos, accede a ellos y los utiliza. Y aquí hay un comentario también, dice, hay quienes plantean que la gente está transformándose de consumidora a prosumidora y que es la red la que va a permanecer y que las escuelas no tienen ya fuerza para sostener la educación. ¿Qué opinas de esto, doctor? No, yo creo, o sea, la escuela como institución va a seguir por muchos años, porque, o sea, la escuela no solo transmite los saberes científicos, artísticos, tecnológicos, no, la escuela también, en ella se recrea toda la cultura de la sociedad, o sea, los valores, las prácticas, la ideología, ¿no? En ese sentido, la escuela como institución y los modelos presenciales todavía tienen para muchos años. Esto no quiere decir que
que cada vez más vaya habiendo modelos donde las escuelas usen cada vez más las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Hay muchas formas de aprender. No solo la escuela no es la única, ¿no? En la interacción con los amigos, hay poetas que algunos ni siquiera terminaron la licenciatura y han tenido premios internacionales, bueno, escritores más que poetas, por las cualidades que tiene en la escritura, ¿no? Hay muchas formas de acceder al saber. La escuela es una de ellas y para muchos es la única, ¿no? Oportunidad que tienen a acceder a una educación formalizada, ¿no? Pero no, la Internet va a seguir proporcionando muchas formas de aprendizaje. Los contenidos educativos digitales van a, y más si siguen evolucionando, van a proporcionar un mundo rico de posibilidades de aprendizaje, pero no van a sustituir a la escuela. Nunca más. Qué bueno, ¿no? Doctora Abelardo, pues estamos ya llegando al final de la sesión. Parece increíble, pero ya casi vamos a cumplir las 2 horas aquí. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has comentado en esta tarde. Y antes de terminar, quisiéramos pedirte que nos compartas unos últimos comentarios, unas últimas reflexiones que quieras, que por ahí se hayan pasado, a modo de cierre del tema, ¿sí? ¿Qué te parece para ir ya cerrando pues la sesión del día de hoy? Porque ciertamente pues vas a continuar trabajando con tu grupo, ¿no? Las personas que están inscritas a tu mesa, pero para cerrar, digamos, la sesión del día de hoy, sí te pediríamos que nos des algunos últimos comentarios, últimas reflexiones, algo que quieras decir por último. Bien, traía aquí en mis notas varias cosas que se quedaron ahí atoradas, porque la plática fue por caminos que no previstos, afortunadamente. Quisiera comentar algo sobre que tiene que ver con un tema transversal en el simposio virtual, que son las políticas educativas. En México, por ejemplo, ya no hablando de lo internacional, en México, pues en los escritos, por ejemplo, en el plan de desarrollo 2013-2018, está ahí digamos, expresado de alguna forma el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Inclusive está ahí escrito como una forma de atender las desigualdades. Sin embargo, a la hora ya de la práctica, vemos que dista mucho de serlo. Ha habido esfuerzos, yo creo, buenos de proyectos para crear contenidos educativos digitales, pero que de repente, y eso sí pareciera mágico, desaparece. Hay varios. Quisiera mencionar uno donde yo estuve algún tiempo de forma indirecta participando, no en el proyecto, sino como usuario más bien. Por ejemplo, un proyecto que hubo en secundaria se llamaba SEC 21, donde se produjo una gran cantidad de materiales educativos digitales, entre ellos, no recuerdo ahorita la cantidad, pero eran más de 400 videos, yo creo mucho más, de diferentes áreas o asignaturas de secundaria. Recuperé yo algunos, debo tener algunos 400 de esos videos yo, entre otras cosas que produjo ese proyecto, pero de repente desapareció y uno iba a buscar información y ya no existía información, ya no existían los videos, ya no existían los materiales.
Es más, una escuela donde yo participaba creía que todavía pertenecía a ese proyecto, cuando ya el proyecto había desaparecido, ¿no? Entonces, hay otros proyectos que tienen, digamos, al menos en intenciones, la producción de contenidos digitales, pero que están al vaivén de los ciclos políticos, ¿no? Por ejemplo, a partir de 2010 ya no se supo nada del proyecto de México, o al menos yo ya no he encontrado más información nueva acerca de ese proyecto. Y cosas así que suceden, ¿no? Que hay iniciativas, más allá de que sean buenas o malas, pero que no se les da seguimiento y desaparece, ¿no? Y yo creo sí, por un lado sí hace falta políticas educativas y de tecnologías de la información que permitan que se difunda, que se promueva la producción, uso, modificación de contenidos educativos digitales. Debe haber espacios, pero creo que por otro lado los maestros, los alumnos, las personas debemos de apropiarnos de espacios, usar las tecnologías que hay para construir modelos, para construir comunidades de aprendizaje, para precisamente construir significados, para involucrarnos en la producción, uso, adaptación y difusión de contenidos educativos digitales. Yo creo que también es nuestro deber apropiarnos de estos espacios, como maestros, como alumnos, como usuarios, como, ¿no? usuarios, como personas que queremos decir y difundir nuestros significados, nuestros conceptos, nuestras ideas. Muy bien, ya entonces con eso cerramos. Agradecemos al doctor Abelardo Correa Navar, muchas gracias. Ciertamente sabemos que quedaron muchos temas en el tintero, ¿no? Quedaron muchas cuestiones que ibas a abordar, pero justamente todo eso lo puedes abordar con tu grupo de trabajo ya al mantenerte en contacto con ellos y que ya vayan proponiendo ideas, que vayan empezando a escribir, ¿no? Algo también. Entonces todo esto es importante para que tengan idea para como por dónde empezar, ¿no? Ya para ir viendo cómo organizan su escrito. No, si me permites, claro. Esto, parte de las ideas que aquí se vertieron y otras más están en discusión, o sea, tampoco son verdades absolutas. La idea es que si más personas están interesadas en discutir, pueden incluirse en la discusión, o sea, que puede ser una discusión permanente, ¿no? Pueden ya sea contactarse directamente en la página de la SOMESE o no sé si me apuntan por ahí un correo que hice especialmente para esta mesa, que es somese.mesa3@gmail.com. Lo repito, somese.mesa3@gmail.com. Que es el correo que tienen los amigos que están en posiciones remotas para contactarse contigo, para comentar acerca de la temática de la mesa 3, ¿no? Sí, ahí se pondrá a disposición un documento que podamos estar realimentando en forma colaborativa. Claro. Y esa es la idea, ¿no?, de este simposio virtual. Pues muchas gracias, doctor Abelardo. Estimados amigos, estamos por terminar la 8ª sesión del simposio virtual. Y antes de hacerlo, permítanme darle los siguientes anuncios. De acuerdo con nuestro calendario, le pedimos al maestro Leobardo que nos ponga el calendario. De acuerdo con nuestro calendario, el doctor Abelardo Correa se presentará nuevamente el 22 de mayo, como ustedes pueden verlo en nuestro calendario. Este calendario se encuentra en el sitio de SOMESE. Ustedes pueden acceder a él y ver las fechas.
Entonces el doctor Abelardo Correa, se va a presentar nuevamente el 22 de mayo. ¿Sí? Si ustedes revisan el calendario, habrá 3 jueves a partir del jueves de esta semana en los que no tendremos sesión. Me estoy refiriendo en particular al jueves 24 de abril, el 1 de mayo y el 15 de mayo. Esos 3 jueves no vamos a tener sesión, no va a haber transmisión. Sin embargo, vamos a vernos todavía el próximo lunes 28 de abril, dentro de 8 días exactamente, tendremos sesión con el maestro Néstor Fernández Sánchez, quien dirige la mesa 4 que se llama Infraestructura, Acceso y Conectividad. Entonces, los esperamos el próximo lunes 28 de abril, en el cual tendremos nuestra transmisión normal. Pero los jueves 24 de abril, 1 y 15 de mayo no tendremos transmisión. Probablemente haya una sesión el 8 de mayo, pero si esto es así, si es el caso, nosotros les avisaremos con anticipación. Recuerden que las sesiones de 2 horas como la de hoy se realizarán los últimos 2 lunes de cada mes. En ellas, los coordinadores continuarán presentando los avances de los proyectos de las mesas que atienden. También les anuncio que si ustedes por alguna razón no han podido ver los programas en vivo o no han podido ver alguna transmisión anterior, podrán verlos en el sitio de SOMESE. Repito la dirección, que es www.somese.org.mx, en donde además encontrarán toda la información necesaria acerca del simposio virtual. Y por nuestra parte es todo. Agradecemos a la Dirección General de a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM. Agradecemos al doctor Abelardo Correa por su presencia y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto les agradecemos a ustedes, estimados amigos, por su atención y compañía. Les invito a que nos acompañen los jueves y los últimos 2 lunes de cada mes, en este mismo horario por este mismo canal, en las videoconferencias que han sido preparadas especialmente para ustedes. Gracias y les deseo un simposio virtual muy productivo. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.